Bueno, también aprovecho y digo, enhorabuena que tenemos estas albricias, que era algo que en la época del siglo de oro español se solía decir cuando ocurría algo bueno. Y con ello quiero agradecerles su presencia aquí y espero que disfruten muchísimo esta breve conferencia. Y bueno, por supuesto, al final vamos a tener un espacio para poder comentar todos juntos. Sin embargo, si durante la presentación quisieran hacer alguna pregunta o algún comentario, siéntanse libres de levantar la mano. Entonces, ¿de ello? ¡Comenzamos! He titulado esta conferencia El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra, porque como ya veremos, era más parecido a un caballero andante de lo que muchos imaginamos. Y bueno, hidalgo lo era en muchísimos sentidos. Hoy trataremos sobre un breve vistazo a sus aventuras, por supuesto, su obra y, sin duda, del caballero de la triste figura. También, así como quiero agradecer a esta maravillosa biblioteca y a su equipo por permitirnos hacer esta presentación hoy aquí, también les cuento que vengo en representación del Club de Lectura El Gourmet de los Libros, del que soy parte. Empecemos por Miguel de Cervantes Saavedra, nacido el 29 de septiembre de 1547 y fallecido el 22 de abril de 1616. Ahora, seguramente habrán escuchado por ahí algo curioso, ¿no? Y es que, ¿saben cuál es uno de los días en que se celebra el Día del Libro? Correcto. Y usualmente se dice que fue por el fallecimiento, el aniversario, mejor dicho, del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Sin embargo, aquí ven que falleció el 22 de abril. Y esta ha sido una confusión durante años, ya que ese día no fue solo en honor a Cervantes, sino también a William Shakespeare, quien sí falleció el 23 de abril de 1616, al igual que Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como Inca Garcilaso de la Vega, quien también falleció el 23 de abril de 1616. Esta confusión se debe a que, si bien Cervantes falleció el 22 de abril, fue enterrado al día siguiente. Entonces, si bien el Día del Libro se celebra en honor a estos tres autores y a otros más que comparten esta fecha de fallecimiento, realmente Cervantes no entra del todo dentro de esa fecha. Pero regresemos a la vida de nuestro caballero. Nació en Alcalá de Henares, una ciudad central de España ubicada al noroeste de Madrid. Esta fotografía en particular es de la Plaza Cervantes, como pueden ver por la escultura. Su padre fue Rodrigo de Cervantes, quien era cirujano. Eso sí, tomen en cuenta que era cirujano de aquella época, es decir, sobre todo era especialista en sangrías, en sacar muelas y otras cosas por el estilo. Y su madre fue Leonor de Cortines. La pareja tuvo 7 hijos, quienes fueron, más o menos en ese orden, Andrés de Cervantes, Andrea de Cervantes, Luisa de Cervantes, Miguel de Cervantes, Rodrigo de Cervantes, Magdalena de Cervantes y por último Juan de Cervantes. No se sabe mucho sobre los estudios formales de Cervantes. Se tiene la teoría de que llegó a estudiar filosofía un par de semestres en la célebre Universidad de Salamanca, fundada en 1218 por el rey Alfonso IX de León. Y dicho es una universidad que sigue vigente, o sea, tiene más de 800 años de historia. Pero no se tiene certeza de que Cervantes haya estudiado ahí, si bien es una universidad que se menciona muchísimo en su obra, justamente por ser tan célebre. Lo que sí sabemos es que estudió durante un breve tiempo en el Estudio Público de Humanidades de la Villa de Madrid, fundado en 1346 por el rey Alfonso XI de Castilla. De hecho, esta fotografía, que de hecho es de las pocas que van a conseguir en línea, porque este lugar básicamente, bueno, el lugar sí, pero la institución ya no existe, pero sí está conmemorada con esta placa que anuncia que allí estudió Miguel de Cervantes Saavedra. En aquella época la rectoría correspondía, bueno, primero les digo esto,
felicísimo tránsito y suntuosas exequias de la serenísima reina de España, doña Isabel de Valois. Título breve, ¿no es así? Este libro fue escrito por Juan López de Hoyos con la participación de Miguel de Cervantes, quien redactó un par de poemas que fueron incluidos en este libro, y en lo que sabemos fueron las primeras publicaciones de la obra de Cervantes, de nuevo las que conocemos, porque hay tantas obras perdidas que podría haber algunas anteriores sin que lo sepamos, y de eso hablaremos más adelante. Ahora, hasta donde sabemos, Cervantes solo estudió allí por un año o menos. ¿Por qué? Realmente no estamos seguros. Hay quienes dicen que es porque se batió en duelo con un maestro de obras llamado Antonio Sicura, por lo cual fue condenado a destierro durante 10 años de España y a perder su mano derecha, por lo cual habría ido huyendo lo más pronto posible para conservar sus dos manos. Sin embargo, no estamos seguros de esto por la sencilla razón de que es posible que quien haya quedado metido en este problema haya sido otro Miguel de Cervantes. Lo que sí sabemos con casi certeza es que, y lo que apoya esa teoría, es que justamente en ese año se mudó a Roma, la capital de Italia, y a partir de ahí empezó a recorrer varias ciudades de ese hermoso país. Por ejemplo, esta es una ilustración de Nápoles. Allí fue secretario del cardenal Giulio Coviva de Aragón. Pero esto tampoco duraría mucho tiempo, porque se uniría al ejército italiano, lo cual lo llevaría al célebre Nauparto, ciudad y municipio griego. Sin embargo, es más conocido por el nombre de Lepanto. Y eso ocurrió debido a esta situación: el Imperio Otomano contra la Liga Santa, una lucha por el control del Mediterráneo occidental. Pero, ¿qué es la Liga Santa? La Liga Santa era una coalición militar conformada por la monarquía hispánica, es decir, los dominios a cargo del rey de España, los estados pontificios que estaban a cargo del Papa, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Savoia. Y así fue como ocurrió la célebre batalla de Lepanto, la cual fue descrita como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros, en palabras del mismísimo Cervantes. Esta está considerada como una de las guerras más crudas, bueno, mejor dicho, de las batallas, bueno, que la guerra también lo fue, disculpen, se me fue la palabra, pero una de las guerras navales más brutales. Aquí podemos ver un cuadro de Cervantes, quien, como tal vez sepan por varias historias que se cuentan por ahí, estuvo no solo en riesgo de perder la vida, sino que quedó gravemente herido de un brazo. En esa guerra también participó su hermano menor, Rodrigo de Cervantes. Aquí quisiera hacer un comentario, y es que, bueno, no sé si alcancen a ver aquí, que aquí yo agregué el dato de que esta es una imagen referencial. Entonces, lo mismo fue con los retratos, entre comillas, que vienen de los padres de Cervantes, y eso se debe a lo siguiente. En aquella época no era muy común que cualquier persona pudiera hacerse un retrato, que actualmente sería el equivalente de una fotografía que está al alcance de prácticamente cualquier persona. Sin embargo, en aquella época, para que quedara, digamos, un registro, que sería un retrato, digamos que había que tener cierta solvencia económica, lo cual no era el caso de la familia Cervantes. Y un dato cómico respecto a estas imágenes es que este en teoría es un retrato de Miguel de Cervantes Saavedra. Y luego vamos a hablar al respecto porque ya verán que no se parece mucho a otras representaciones que uno ve más comúnmente. Pero regresando a las consecuencias de la batalla de Lepanto, allá estuvo un personaje muy particular, Jerónimo de Pasamonte. ¿Por casualidad les suena ese nombre de algún otro lugar? Lo veremos más adelante. Ahora, notarán que el apellido de la madre de Cervantes era Cortinas. Entonces, ¿de dónde sale el Saavedra? Es justamente una de las cosas que veremos en el episodio
Saavedra, el manto de Lepanto en Argelia. Primero, Argel es la capital de Argelia, que es uno de los países más grandes de África. Ahora, ¿cómo terminó Cervantes allá? Lo que sucede, voy a volver un momento, es que después de unos 4 años de la batalla de Lepanto, que pasó Cervantes recuperándose, ya que quedó al borde de la muerte después de esa batalla, él pensaba regresarse de Italia a España, por fin, junto con su hermano. Pero en el viaje en barco fueron secuestrados por piratas turcos, los cuales además estaban resentidos por su derrota en la batalla de Lepanto y se mantenían secuestrando cristianos en sus viajes en barco. Y eso fue lo que sucedió a Cervantes, bueno, a los dos Cervantes, a Miguel y a su hermano Rodrigo. Ahora, ¿por qué no murieron ahí mismo? Ya que por su participación en la batalla hubiera sido... Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Hubiera sido de esperarse que los pasaran a espada ahí mismo. En ello concluyó con mucha fuerza el hecho de que Cervantes llevaba 2 cartas de recomendación. Una de ellas de Don Juan de Austria, militar, diplomático e hijo natural de Carlos I de España. Es decir, bienvenido. Es decir, que era hermano del rey Felipe II, que era quien reinaba España en aquella época. Y la otra carta de recomendación era de Gonzalo Fernández de Córdoba, en aquel momento duque de César. Gracias a esas cartas de recomendación es que sus secuestradores pensaron: por este podemos sacar una muy buena recompensa, entonces no vale la pena matarlo. Por eso fue llevado a Argel, a estos lugares que les decían baños, que era donde usualmente dejaban a los cautivos, que era algo, digamos que muy parecido a lo que después sería un campo de concentración. Y Cervantes, por su forma de ser, que no se dejaba amedrar de las circunstancias, y su valentía, era tratado con particular rudeza. Además, hubo alrededor de 4 o 5 intentos de escape liderados por Cervantes, de los cuales hay que destacar no solo su ingenio, a pesar de que todos fallaron, sino su nobleza y su valentía, porque él tomaba completa responsabilidad por todos los intentos, toda la planeación, toda la responsabilidad la tomaba él. Esto para que sus compañeros y las demás personas que fueran a rescatar no fueran torturadas y asesinadas. En su caso, digamos que podía tener hasta cierto punto alguna certeza de que no iban a quitarle la vida, por lo mismo que lo consideraban un preso valioso. Sin embargo, en cuanto a las torturas, de eso no llegaba a salvarse. Y aquí vamos con otro aspecto particular. Ya hemos hablado de la gran valentía de Cervantes. ¿Recuerdan a Jerónimo de Pasamonte que mencionamos hace un momento? Bueno, él también fue cautivo en Argel. Ahora, ¿cuál es el asunto en todo esto? A diferencia de muchos otros compañeros de Cervantes, Jerónimo no sentía admiración por Cervantes, sentía envidia y le molestaban todos los actos heroicos que él hacía continuamente. Así que una vez quedó libre después de muchas penurias y pudo regresar a España, escribió una supuesta biografía que después fue titulada Vida y Trabajos de Jerónimo de Pasamonte. Ok, ¿qué es lo malo en esto? Que en dicha biografía puso como suyos varios de los actos heroicos de Cervantes, para jactarse y también de alguna manera para vengarse. Cervantes, por supuesto, supo de esto y después haría una especie de caricatura de Jerónimo de Pasamonte y la figura, y ya ven por qué me confundí. ¿Quién es de Pasamonte? Personaje de las 2 novelas de Don Quijote de la Mancha. Es más, esta ilustración, por supuesto, representa a Ginés de Pasamonte. Y también el retrato, entre comillas, que les mostré anteriormente de Jerónimo de Pasamonte es igualmente una ilustración de Ginés, ya que no sabemos cómo lucía Jerónimo. El robo de sus hazañas
sería simbolizado en este episodio particular de Don Quijote, en donde Ginés de Pasamonte, quien es representado como un galiote, es decir, como un criminal en la historia, roba a pura traición a Sancho Panza, su querido Rucio, es decir, su asno, causándole una profunda tristeza, y con ello Cervantes simbolizaba el robo de parte de su vida. Tan importante era el Rucio para Sancho que lo representó de ese modo. Ahora, vamos con lo que habíamos comentado previamente, Saavedra. ¿De dónde viene eso? Hay varias teorías. Empecemos por el hecho de que existe la palabra Saavedra, que es una palabra del dialecto árabe magrebí, que a su vez también era un apellido argelino, pero también podía significar man, que es un individuo que ha perdido una mano, un brazo o el uso de cualquiera de ellos. También puede significar brazo tullido, mano estropeada, o también ya existía como apellido español. De hecho, una de las teorías es que Cervantes decidió tomar ese apellido por un primo suyo que había sido también soldado y escritor, que era de apellido Saavedra. Sin embargo, creo que, disculpen, es bastante factible que haya decidido tomar este nombre a partir de su cautiverio en Argel, ya que muy probablemente, debido a su herida, allá le decían de esa manera Saavedra. Que por cierto, tal vez hayan oído decir que Cervantes perdió su mano. Sin embargo, esto no es cierto. Afortunadamente no tuvieron que amputársela, pero sí perdió el uso de ella. De ahí que le llamen el manco de Lepanto. Lo que sucedió es que se le engarrotó, quedó así. De hecho, un amigo suyo, cuando quería echarle broma, le decía que era como una gatita. Entonces, esa mano ya no podía usarla ni siquiera para sostener un libro. Ahora, esos años en Argel, como ya decía, fueron bastante duros. Fueron 5. Ahora, afortunadamente su hermano Rodrigo de Cervantes pudo salir un par de años antes. Esto se debe a que su familia, desde que se enteraron de que estaban cautivos, hicieron todo lo posible por recaudar lo suficiente para sacarlos. Y alcanzaron a recaudar lo suficiente para sacar a Rodrigo. Pero no a Cervantes, porque por Cervantes, debido a las cartas de recomendación y al respeto que cada vez se ganaba más en Argel por su valentía, por ahí hay una anécdota de que posiblemente una vez se rió mientras lo torturaban, que pedían muchísimo más por él, la recompensa era mucho mayor, la que pedían. Entonces era muy difícil conseguir lo suficiente para sacarlo. Así que su familia tuvo que hacer un gran esfuerzo. Su madre, Leonor, incluso tuvo que fingir ser viuda para ver si así conseguía algo más de dinero. Y también recibieron la ayuda del equipo del fray Juan de Gil, religioso de la Orden de la Santísima Trinidad, secretario del ministro provincial de Castilla y ministro de la Casa de Valladolid. Ya que estas órdenes religiosas también hacían grandes esfuerzos por ayudar a los cristianos que estaban cautivos en Argel. Incluso, como no siempre podían conseguir suficiente dinero, el negocio era que varios monjes intercambiaran por los presos que ya había. Por fin, 5 años de mucha miseria, Cervantes pudo salir de Argel. Sin embargo, uno pensaría que nunca querría volver a pisar esas tierras. Bueno, si quería no, ya es otra historia, pero sí lo hizo, solo que esta vez por voluntad propia. De esto no se tiene mucha información, sin embargo es un dato muy interesante y que considero que es de particular importancia. En aquella época, como ya mencioné, reinaba Felipe II, quien se dice que le encargó una misión de espionaje, ya que incluso en aquella época las redes de inteligencia de España eran sumamente complejas y eficientes. En concreto, Cervantes tuvo que ir apenas un año después de haber salido de Argel a Mostaganem, otra ciudad de Argelia, concretamente para investigar a Ulugh Khalil, que era por aquel entonces gobernador de Argel y almirante corsario. Ahora,
Algo que también es curioso de este asunto es que si bien sabemos muy poco de esa visión de Cervantes, él plantea algo muy similar a esto en una de las historias contadas en Don Quijote, en donde a este mismo personaje lo pone bajo el nombre de Ucharín. ¿Quién era? Lújaro. Ahora, no sabemos cómo concluyó esta misión, pero según lo que dice el Quijote, tengo mis teorías de que debe haber salido bien. Ahora, ¿a qué se debía que quisieran investigar a un Ujarí? Si se supone que ya los españoles, o mejor dicho, la Liga Santa, ya que eso no, el conflicto no solo involucraba a España, habían vencido el Imperio Otomano. Pero había rumores de que Uruk quería romper la tregua que habían creado. Ahora, a partir de aquí, sabemos que Cervantes tuvo una vida relativamente tranquila, o más bien es lo poco que sabemos, porque hay tantas cosas, tantos huecos en su vida. Por ejemplo, este año he estado bastante pendiente de investigar al respecto, porque en nuestro club de lectura justamente hemos dedicado este año a leer Don Quijote de la Mancha, que es en parte el motivo por el que estamos todos aquí reunidos. Entonces, desde comienzos de año he estado muy pendiente de recopilar toda la información posible sobre Cervantes y su obra. Y hay muchos huecos en la historia de su vida, cosas que no se han llenado o que si se han llenado ha sido incluso con teorías maliciosas, las cuales no voy a enumerar aquí, pero son unas cuantas. Ahora, sobre la vida romántica de Cervantes también sabemos muy poco. Entre lo poco que sabemos es que conoció a Ana Villafranca y Rojas, quien era tabernera y fue amante de Miguel de Cervantes. ¿Por qué digo amante? Si bien Cervantes no estaba casado en aquella época, Ana sí, con Juan de Villafranca. Sin embargo, tuvieron una hija llamada Isabel Rodríguez Villafranca inicialmente, pero después tomaría, o mejor dicho, su padre le daría el apellido Saavedra y fue su única hija. Ahora, aquí me parece importante destacar algunos aspectos importantes. Tampoco sabemos casi nada de la relación que hubo entre Cervantes y su hija Isabel. Entre lo poquito que sabemos es que la reconoció apenas cuando ella cumplió los 15 años, que fue poco después de que se quedara huérfana. Muchos juzgan duramente a Cervantes y lo llaman un mal padre por esto. Pero creo que estamos, al hacer eso, viendo las cosas fuera de contexto. Porque piensen en lo siguiente, como les decía, Ana estaba casada. Entonces, si Cervantes desde el principio hubiera reconocido la paternidad de Isabel, eso habría creado un escándalo terrible. Un escándalo del que tal vez él mismo no hubiera salido tan mal parado, al menos con el paso de los años, y menos aún Juan de Villafranca, quien, a menos que esta historia tenga alguna semejanza con el curioso impertinente relato incluido en Don Quijote, pues Juan de Villafranca no tenía ninguna culpa en esto, por lo tanto, digamos que también podría salir bien parado de esto. En cambio, Ana la iba a tener mucho más difícil, ya que un escándalo como ese podía arruinarle la vida, a tal punto que incluso terminara perdiéndola, lo cual está muy bien representado en la literatura de aquella época. Entonces, si nos ponemos a verlo desde esa perspectiva, en el contexto de la época y de las cosas que ocurrieron, realmente lo más prudente fue hacer lo que hizo Cervantes. De todos modos, aún considerando esto, muchos dicen que tal vez no quería mucho a su hija. Ahora, les daré mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero por supuesto tengo razones para ello, las cuales las enumeraré y de ahí ustedes harán sus análisis. En la obra de Cervantes era muy común las tramas que involucraban hijas perdidas, que eran secuestradas o que por algún motivo terminaban alejadas de sus padres, causándoles un enorme dolor. Y el centro de estas historias era, por una parte, el deseo de esa reunión, que la familia volviera a estar unida, pero también destaca la presencia de esas mismas protagonistas en particular,
ya que en la obra de Cervantes, mucho más de lo que se dice, abundan protagonistas ejemplares, valientes, realmente con muchísimas cualidades muy especiales. Y digamos, cuando uno lo lee, uno se da cuenta de que escribía desde la perspectiva de un padre, no tanto, por ejemplo, de un esposo, por decirlo de alguna manera, sino con un amor paternal. Y con ello aprovecho de comentar una de las cosas que caracteriza la sabiduría de Cervantes, la cual vamos a ver reflejada más adelante en muchos otros aspectos. Y es que, bueno, ya saben que en aquella época algunas cosas pues eran bastante complicadas en general para toda la humanidad, y digamos que una de las cosas que más se menciona era, digamos, que algunas limitaciones que tenían las mujeres en particular. Aquí aclaro que no digo esto para quejarme, porque algo que a menudo no se toma en cuenta es que a veces se juzga mucho a la gente de aquella época por, digamos, que ciertas creencias que había al respecto. Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, y es que en aquella época la gente creía que aquello era lo correcto, era lo normal, y muchas veces no actuaban con malicia, sino simplemente era lo que se consideraba bueno en la época. Pero ahora, ¿cómo es que esas cosas pueden cambiar? ¿Cómo es que terminaron cambiando? Y es gracias a personas con un nivel de conciencia más alto, que ven más allá de lo que es, de lo que se considera correcto y aceptado en la época. Y este es el caso de Cervantes, que veía a las mujeres de forma muy distinta a como de repente era común verlas en aquella época. Y eso se ve muy reflejado en su obra. Por darles un ejemplo, tenemos el caso de la novela ejemplar El amante liberal. Realmente hay muchos casos de esto, pero voy a enumerar solo uno para no extenderme demasiado y también para no hacerles spoiler en caso de que no hayan leído alguna de estas novelas. Aquí leo el siguiente texto, que es parte de esta novela. ¿Ves aquí, oh Cornelio, te entrego la prenda que tú debes de estimar sobre todas las cosas que son dignas de estimarse? Y ves aquí, tú, hermosa Leonisa, te doy al que tú siempre has tenido en la memoria. Esta sí quiero que se tenga por liberalidad, en cuya comparación dar la hacienda, en cuya comparación dar la hacienda, la vida y la honra no es nada. Recíbela, oh venturoso mancebo, recíbela, y si llega tu conocimiento a tanto, que llegue a conocer valor tan grande, estímate por el más venturoso de la tierra. Con ella te daré a sí mismo todo cuanto me tocare de parte en lo que a todos el cielo nos ha dado, que bien creo que pasará de 30.000 escudos. De todo puedes gozar a tu sabor con libertad, que tú mi descanso, y plega al cielo que sea por luengos y felices años. Yo, sin ventura, pues quedo sin Leonisa, gusto de quedar pobre, a quien Leonisa le falta, la vida le sobra. Antes de continuar, aquí les voy a dar un poco de contexto. Este diálogo es de un personaje llamado Ricardo, protagonista de esta novela ejemplar. Ahora, él estaba perdidamente enamorado de Leonisa, quien está mencionando aquí. Sin embargo, Leonisa no tenía ningún interés en él, lo cual lo acongojaba profundamente. Ahora, en la novela pasan un montón de cosas, no les voy a hacer spoiler, ya bastante tienen con esto, pero para completar un poco la idea, resulta que ella sí estaba muy interesada en un muchacho llamado Cornelio. Ahora, después de un montón de acontecimientos, digamos que Ricardo aprende algunas cosas y decide que realmente él será más feliz y sabe si Leonisa es feliz. Y por ello dice que le entrega a Leonisa a Cornelio, pero ahora ya lo consigue de la siguiente forma. Y en diciendo esto, cayó, como si el paladar se le hubiera pegado a la lengua, pero desde allí a un poco antes que ninguno hablase, dijo: ¡Válgame Dios! Y cómo los apretados trabajos turban los entendimientos. Yo, señores, con el deseo que tengo de hacer bien, no he mirado lo que he dicho, porque
nadie puede mostrarse liberal de lo ajeno. ¿Qué jurisdicción tengo yo en Leonisa para darla a otro? ¿O cómo puedo ofrecer lo que está tan lejos de ser mío? Leonisa es suya, y tan suya, que a faltarle a sus padres, que felices años vivan, ningún opósito tuviera a su voluntad. Y si pudieran poner las obligaciones que como discreta debe de pensar que tiene, desde aquí las borro, las cancelo y doy por ningunas. Y así, de lo dicho me desdigo, y no doy a Cornelio nada, pues no puedo. Solo confirmo la manda de mi hacienda, hecha a mí misma, sin querer otra recompensa, sino que tenga por verdaderos mis honestos pensamientos, y que crea de ellos que nunca se encaminaron ni miraron a otro punto que el que pide su incomparable honestidad, su grande valor e infinita hermosura. Aquí, cuando habla de las obligaciones, de borrar las obligaciones que tal vez pensaba Leonisa que podía tener con él, es justamente por los acontecimientos que les digo, en donde, para darles un poco de contexto sin ir demasiado lejos, él ayuda a salvarle la vida en más de una ocasión. Por lo tanto, él tenía que de repente ella se sintiera obligada, digamos que a hacerle algún favor o incluso a casarse con él, simplemente digamos que por agradecimiento. Por eso le aclara que esas obligaciones las borra, si es que las hay realmente, para que ella no se sienta presionada a tener ninguna tensión con él si no la quiere. Entonces, he colocado este fragmento porque creo que ilustra muy bien lo que les comentaba. En una época donde se consideraba que los padres podían elegir con quién casar a sus hijos, que aquí cabe aclarar, eso no era solo con las hijas, a los hijos también los casaban con quien ellos querían. El hecho de que Cervantes plantee que la única dueña de Leonisa es Leonisa era algo pues adelantado a su época y que habla muy bien de su sabiduría, ya que iba más allá, miraba más allá de lo que se consideraba lo apropiado en aquella época. Como les decía, este no es el único caso. Disculpe, el botón que no era. Otro bastante famoso es el de la pastora Marcela, personaje de Don Quijote. En su caso, es que ella simplemente no deseaba casarse, ya que sencillamente no se había enamorado de nadie hasta el momento. Por lo tanto, consideraba que no valía la pena casarse, pues si no era con alguien que amara de verdad. Algo que por supuesto es bastante lógico y sensato para nosotros, pero en aquella época no se veía tan así, al menos fuera de lo que era la poesía y la literatura. Y, nuevamente, sin decir demasiado para no hacer spoiler, en caso de que no hayan leído el Quijote, Don Quijote defiende a Marcela, cuando todos la juzgaban, incluso la culpaban de las muertes de los despechados a quienes ella gentilmente rechazaba. Entonces, de todo esto, de las cosas que les he comentado y de lo que uno puede observar leyendo la obra de Cervantes, yo concluyo que si fue un padre un tanto ausente, no fue por decisión propia y que seguramente, al menos eso es lo que se ve reflejado en su obra, con todo su corazón deseaba ser un padre cercano para su hija. Quien, por cierto, y creo que esto dice mucho, no fue al funeral de algunos parientes suyos cuando fallecían, sin embargo, sí asistió al de su papá. Años después, Cervantes se casó con Catalina Salazar y Palacios. De esto tampoco sabemos mucho, se tiene la teoría de que tal vez no fue un matrimonio muy feliz, justamente en parte por lo poco que sabemos, y pues no llegaron a tener ningún hijo juntos. Ahora, aquí quiero tocar otro punto que usualmente causa algo de confusión, y es que se suele decir, en parte por algunas afirmaciones de Cervantes, que a él se le ocurrió Don Quijote en la cárcel, como podemos ver en este fabuloso cuadro, y por lo tanto, como es tan famoso su cautiverio en Argel, es usual pensar que se le ocurrió en Argel. Pero en aquella época, pues él no tenía la paz necesaria para poder dejar fluir las ideas que no fueran para escaparse. Entonces él mismo aclara, un poco en el prólogo de Don Quijote, que en realidad fue su segunda vez en prisión.
en donde, en sus propias palabras, toda incomodidad tiene su asiento. Esta segunda vez fue en España, fue muy diferente. Es que él tuvo una época en donde se dedicó a recaudar impuestos, ¿no? Y resulta que después de un tiempo haciéndolo, como que empezaron a salir unas cosas extrañas en las cuentas que hacían que pudiera parecer que él estaba siendo deshonesto y quedándose con una parte de sus impuestos. Luego se demostró lo contrario. Sin embargo, mientras tanto tuvo que pasar unos meses en prisión. Pero digamos que si ninguna prisión es cómoda, al menos fue mucho más suave que lo que tuvo que vivir en Argel, y la cantidad de tiempo, si bien creo que ningún tiempo es poco para estar preso, pues fue mucho menor. Entonces, pues ya ven, esta es una porción de la vida de Cervantes. Pues obviamente, como ningún ser humano, pues no era perfecto, pero sí tenía muchísimas cualidades y lo hacían un hombre ejemplar. Ahora, vamos a dejar que él mismo nos hable un poco de sí mismo. Recordarán que les decía que para darles, digamos que una imagen de cómo podría ser el padre y uno de los hermanos de Cervantes, les mostré retratos de Cervantes, pero que difieren mucho de otras imágenes que vemos que lo representan. Ahora vamos a ver un poco al respecto. Vamos a ver a Miguel de Cervantes descrito por el príncipe de los ingenios. Y él decía lo siguiente: quisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, excusarme de escribir este prólogo, porque no me fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote, que quedase con ganas de secundar con esto. De esto tiene la culpa algún amigo, de los muchos que en el discurso de mi vida he granjeado, antes con mi condición que con mi ingenio, el cual amigo bien pudiera, como es uso y costumbre, grabarme y esculpirme en la primera hoja de este libro, pues diría mi retrato el famoso Don Juan de Jáuregui. Y aquí lo ven, uno de los retratos más famosos, y no por cualquier razón, ya que este es el retrato que se le atribuye a Don Juan de Jáuregui. Aquí pueden ver un poquitico su firma, y aquí se nota, lo que más se nota es que en teoría lo hizo en el 1600. No se tiene total certeza de que sea genuinamente de Juan de Jáuregui, hay quienes dicen que es falso. Sin embargo, sea falso o verdadero, me parece que encaja muy bien con la descripción que veremos a continuación. Un par de paréntesis. Tal vez noten que cuando leo hay algunas, bueno, más allá de los errores que yo cometo cuando me enredo hablando, hay cosas como en lugar de decir de este, dice de este, en lugar de ello, en lugar de secundar, secundar. Y así, esos no son errores, sino simplemente es español medio, que es el que se hablaba en la época de Cervantes, y el cual he procurado mantener en esta presentación, obviamente no al 100%, porque si no verían muchas X en lugar de Jotas, verían muchas cosas por el estilo. Pero yo esto he tratado de mantenerlo porque creo que es lo mejor. Y el otro paréntesis, Don Juan de Jáuregui es mencionado en Don Quijote de la Mancha, brevemente durante la visita a una imprenta, ya que Don Juan de Jáuregui no solo era pintor, sino traductor. Continuando con la descripción de Cervantes, él decía lo siguiente, continuando con lo anterior: y con esto quedara mi ambición satisfecha, y el deseo de algunos que querían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de las gentes, poniendo debajo del retrato: este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, y no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso, a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas, y quizá sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel Cervantes Saavedra,
Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo. Herida aquí, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de feliz memoria. Aquí, como ven, ahí viene un poco la confusión porque dice que perdió la mano. Sin embargo, lo decía porque fue básicamente como perderla ya que no podía usarla. Este es un fragmento del prólogo al lector de las novelas ejemplares. Y ya que estamos, vamos a hablar de sus hijos, pero los literarios. Los que conservamos, porque como él mismo dice, hay muchos perdidos. Y si ya estaban perdidos en esa época, ahorita es más complicado. Entonces, empecemos por la poesía, los versos que no se le extravían. Tenemos esta recopilación titulada Poesías Sueltas, que tiene poemas independientes, pero también muchos que pertenecen a otras obras. Por ejemplo, en El Quijote abundan mucho los poemas, los cantos, básicamente en toda la obra de Cervantes, así que esto es bastante material. Pero luego salió El Viaje del Parnaso, y aquí vamos a detallar en algo que él mismo menciona en su prólogo. Y es que él menciona a un César Caporal, pero sí, ¿no? Y se refería a Cesare Caporali, un poeta renacentista italiano. Este sí es un retrato de César, quien escribió Viaggio in Parnaso, también llamado, como pueden ver allí, Il Viaggio in Parnaso, que también era un poema. Y a partir de ahí, Cervantes escribió Viaje del Parnaso o Viaje al Parnaso. Aquí, otro paréntesis, ven que dice viaje con G. Nuevamente, no es un error, sino el español de aquella época, como ve esta edición. Ahí no se alcanza a ver mucho por la calidad de la imagen, pero de la proyección. Pero, como ven, dice que es de 1829. Entonces, él escribió este poema inspirándose en la obra de Caporali, pero más aún en su apéndice titulado Avici di Parnaso, es decir, Aviso de Parnaso. Ahora vamos con el teatro, lo que más conservamos. Tuvimos la tragedia de Numancia, El Trato de Argel y sus famosas 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados. Y aquí quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Están familiarizados con qué son los entremeses dentro del teatro? ¿Las pausas? Sí, señora. Disculpe. Sí, señora. Son las pausas. Porque cuando las obras eran muy largas, se hacían unos pequeños descansos, pero en esos descansos también había cosas ocurriendo. Y eran como unas pequeñas obras de teatro de un solo acto. Hagan de cuenta, no sé si de repente quienes hayan visto series como las de Chespirito, notaban que previos a algunos capítulos del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho, hacía por ejemplo, hoy presentamos el Chapulín Colorado, el nombre del episodio, y un sabroso entremés de tal o cual cosa. Bueno, es justamente por eso, porque era como un relato chiquito antes del episodio. Básicamente, en el teatro se hacía exactamente eso. O incluso en otras series, por ejemplo, series animadas como El Laboratorio de Dexter, había también como episodios intermedios, como por ejemplo de los Amigos Justicieros, Marca M para Monos. No era todo El Laboratorio de Dexter, también vendían a hacer entremeses. O con La Pantera Rosa, que se intercalaba La Pantera Rosa con El Oso Hormiguero y El Inspector Clouseau. Básicamente todo ello parte de esto, de los entremeses. Y ahora vamos a ver cuáles eran esas 8 comedias y esos 8 entremeses. Empecemos por las comedias, que eran El Gallardo Español, Los Baños de Argel, ya saben en qué se inspiró, La Gran Sultana Doña Catalina de Oviedo, La Casa de los Celos, El Laberinto de Amor, La Entretenida, El Rufián Dichoso y Pedro Bordemales. Quiero que se fijen en los títulos porque los títulos son más interesantes de
O sea, así ya tienen como bastante gancho, ¿no? Pero cuando uno lee las historias uno se da cuenta de que son más ingeniosos de lo que parecían al comienzo. Ahora vamos con los entremeses, que son estas obras breves. Empezamos con el juez de los divorcios, el rufián viudo llamado Trampagos, esos juegos de palabras no eran casualidad, la elección de los alcaldes de Laganzo, la guarda cuidadosa, el vizcaíno fingido, el retablo de las maravillas, la cueva de Salamanca y el viejo celoso. De estas la más famosa es la cueva de Salamanca. Ahora continuamos con sus novelas, empezando por la Galatea, novela pastoril, de las cuales también se habla mucho en Don Quijote, por cierto. Una novela pastoril era, como su nombre lo indica, una novela sobre pastores, pues la vida de los pastores, pero a propósitamente idealizada. Luego, disculpen. Luego vino, como ya deben haber visto, mientras que tomaba el agua y me despisté, Don Quijote de la Mancha. Oh, no, en realidad me adelanté. Disculpen. Aquí es difícil la vuelta atrás. Aquí nos toca esperar un poco. Mientras tanto les cuento que como ven realmente novelas, o mejor dicho, Cervantes, si bien es más conocido por sus novelas, abundaba más en lo que conocemos en el teatro. Y ahora sí me... Bueno, disculpen, ahí nos toca esperar un poco. Mientras yo voy a tomar un poquito de agua. Consulta técnica. ¿Cuál es? Gracias. Ahora sí. Retomamos donde nos habíamos quedado. La Galatea de 1585, luego en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de 1605, o sea, 20 años después, y luego las novelas ejemplares, que era de lo que ya estaba saliendo el spoiler ahí. Esas novelas eran, por cierto, las novelas ejemplares en realidad son relatos cortos, no son novelas extensas como por ejemplo El Quijote o La Galatea, sino que eran casi cuentos largos, como para darles una idea, en una edición, alrededor de 40 páginas cada uno, eran muy breves. El primero es La Gitanilla, el amante liberal del que quiere salir, y aprovecho y comento algo respecto al amante liberal que se me pasó mientras hablaba relacionándolo con la hija de Cervantes, y es que la protagonista del amante liberal, perdón, no, quise decir la española inglesa. De la española inglesa sí les puedo hablar un poco más, al menos en lo que respecta a la trama, o la parte que quiero tocar al respecto, porque lo que quiero tratar va justo al comienzo de la obra. Y es que en el caso de la española inglesa es una de esas obras que trata sobre una hija perdida, ¿no? Les hablo puntualmente de la española inglesa porque no quiero dar más ejemplos para no hacer spoiler. En cambio, la española inglesa es algo que ya está claro desde el comienzo. Y algo curioso es que justamente la muchacha se llama Isabel, igual que la hija de Cervantes. Claro que esto también era para asociarla a la reina Isabel I de Inglaterra. Pero no creo que sea casual esa coincidencia, entre comillas. Entonces, este es el primer grupo de 6 novelas, son 12, La Gitanilla, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, el cual se menciona en El Quijote, por cierto. De hecho, en el club de lectura lo leímos junto con El Quijote para tener ese complemento. La española inglesa, el licenciado Villera. El licenciado Villera ya se siente la semilla de lo que sería Don Quijote. Ahora, otra cosa importante. Esta recopilación salió después que El Quijote, pero se fue escribiendo poco a poco, por lo tanto el licenciado Villera es previo al Quijote. Y básicamente trata, nuevamente sin hacerles spoilers, ya que no es para nada la intención,
de un licenciado que a través de una serie de acontecimientos se vuelve, entre comillas, loco, creyéndose de vidrio. De ahí el nombre vidriero. Sin embargo, durante esa supuesta locura muestra una gran sabiduría, lo cual lo emparenta de forma bastante directa con Don Quijote, y también por otros motivos que si no mencionaré para no adelantárselos. Y luego la fuerza de sangre. Luego tenemos el celoso extremeño, la ilustre pregona, las dos doncellas, la señora Cornelia, el casamiento engañoso y el coloquio de los perros. Del celoso extremeño quiero anotar una cosa también, y es que les decía que se fijaran en los títulos. Y resulta que algo particularmente chistoso del celoso extremeño es que, visto así, parece que simplemente trata de una persona celosa en extremo. Y sí, en efecto. Pero es que también este celoso en cuestión era de un lugar llamado Extremadura, en España. Por lo tanto, al gentilicio de Extremadura se le dice extremeños. Entonces era extremeño por doble palo. Por cierto, el personaje durante la historia visita Cartagena y la Cartagena de aquí, porque en España está la de España. Ahora, otro detalle particular es que el casamiento engañoso está directamente conectado con el coloquio de los perros. Este también es un aspecto muy particular y que me gustó bastante. Y también se conecta, aunque de forma un poco menos obvia, con Rinconete y Cortadillo. Ahora, aquí voy a hacer otro de esos paréntesis, bueno, que no son del todo paréntesis, para hablar de la sabiduría de Cervantes, centrándome al principio en el coloquio de los perros. Esa era también una época particularmente difícil para los animales, ya que se los veía más como herramientas que como seres vivos. Bueno, es algo que lamentablemente sigue ocurriendo, pero las cosas están ahora mucho mejor que en aquel entonces, en donde un perro, por ejemplo, se adoptaba no pensando en tener una mascota o darle un hogar, sino en que cuidara la casa, el rebaño, en que trabajara básicamente. Lo mismo un gato que caza ratones, plagas, pero no porque quiero tener un gato. En esta historia, el coloquio de los perros, justamente se llama coloquio porque es una conversación entre dos perros que descubren que durante la noche adquieren la capacidad del habla, en la misma manera en que los seres humanos. Y en esas conversaciones también demuestran un gran ingenio, un gran rango de inteligencia, de emociones. Algo que para nosotros actualmente no es extraño. Pero para esa época la idea de, básicamente, perros o en general animales con algo de conciencia era un poco como... Entonces, esa es otra de las cosas adelantadas a su tiempo por parte de Cervantes. Y sin embargo, el coloquio de los perros no es el único caso en donde demuestra eso. Aquí está, por ejemplo, Rocinante. Yo sé que Rocinante tiene fama de, digamos que pasarla muy mal, lo cual no es del todo erróneo, pero no porque Don Quijote así lo quisiera. Don Quijote en realidad quería muchísimo a su caballo. Y voy a darles una prueba de ello, una de las muchas que hay. Este es un diálogo de un texto de Don Quijote, que dice de la siguiente manera. Fue luego a ver su Rocinante, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Conera, que Tatum peris et ossa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca, el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero, tan famoso y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido, y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y destruendo, como convenía a la nueva orden y el nuevo ejercicio que ya profesaba.
Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo, de lo que había sido como fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Esto pertenece al capítulo 1 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote nombró primero a su caballo. Incluso me parece recordar que antes que a sí mismo, me parece. Entonces, creo que eso dice mucho, más lo que ya ven aquí, donde lo llamaba el primer Rocín del mundo, o sea, de los más importantes, y donde dice que ni siquiera Bucéfalo o Babieca se le podían igualar. Entonces, realmente, si Rocinante pasaba por muchas penurias, era porque las vivía junto a su amo, y no realmente porque Don Quijote quisiera darle un mal trato, como de hecho también veremos después. Otro ejemplo que es relativamente célebre, pero creo que debería serlo más, es la relación entre Sancho y su asno, el Rucio. Aquí también quería mucho, mucho más de lo que he oído cualquiera decir. Y aquí un fragmento para demostrar, uno de muchos, por cierto. Aquí habemos de perecer de hambre, yo y mi jumento, si ya no nos morimos antes, él molido y quebrantado, y yo de pesaroso. A lo menos no seré yo tan venturoso como lo fue mi señor Don Quijote de la Mancha, cuando descendió y bajó a la cueva de aquel encantado Montesinos, donde yo a quien le regalase mejor que en su casa, que no parece sino que se fue a la mesa puesta y a cama hecha. Allí vio él visiones hermosas y apacibles, y yo veré aquí, a lo que creo, sapos y culebras. ¡Desdichado de mí! ¿Y en qué han parado mis locuras y fantasías? De aquí sacarán mis huesos, cuando el cielo sea servido que me descubran, mondos blancos y raídos, y los de mi buen Rucio con ellos, por donde quizás se echará de ver quién somos, a lo menos de los que tuvieron noticia que nunca Sancho Panza se apartó de su asno, ni su asno de Sancho Panza. Otra vez digo, miserables de nosotros, que no ha querido nuestra corta suerte que muriésemos en nuestra patria y entre los nuestros, donde ya que no se hallara remedio nuestra desgracia, no faltara quien de ellos se doliera, y en la hora última de nuestro pasamiento nos cerrara los ojos, Oh, compañero y amigo mío, qué mal pago te he dado de tus buenos servicios. Perdóname y pide la fortuna que en el mejor modo que supieres, que nos saque de este miserable trabajo en que estamos puestos los dos. Y yo prometo de ponerte una corona de laurel en la cabeza, que no parezca sino un laureado poeta, y de darte los pisos doblados. Esto pertenece al capítulo 55 del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Para ponerle un poco de contexto a esto, esto fue en una ocasión en que Sancho y su Rucio iban viajando de noche. Se resbalaron y cayeron a una cima. Y aquí, un pequeño dato curioso, cima escrito con C es el punto más alto de algo, y cima escrito con S es el más bajo, es decir, cayeron básicamente a un pozo. Ahora continuemos con las novelas ejemplares. Resulta que se supone que son 12, ya las he enumerado, pero parece, según algunos, que hay otra titulada La tía fingida. Ahora, ¿qué es esto? La tía fingida. O Cervantes fingido. ¿Pero por qué? La tía fingida es un relato corto hallado en 1787 por el secretario de la Real Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de San Fernando, Isidoro Bozalta. Este relato estaba incluido en un manuscrito que hasta entonces estaba perdido, titulado Horas de Cámara. Uno de los motivos por los que se le atribuye a Cervantes es su estilo, muy semejante al de una novela ejemplar, pero también que en esta recopilación, Horas de Cámara, había otros dos
El celoso extremeño y Rinconete y Cortadillo. Sin embargo, no eran versiones idénticas a las de las novelas ejemplares, estaban un poco diferentes en algunos aspectos sutiles. Por lo tanto, no se tiene certeza si la tía fingida es realmente de Cervantes. En cuanto a mi opinión, no me extrañaría que realmente fuera de él, ya que él mismo lo dice, hay muchos textos perdidos, sin el nombre de su dueño, por ahí descarriados. Entonces, bien podría ser, o como diría Sancho, todo puede ser. Entonces la invitación es que, cuando estén disfrutando de la obra de Cervantes, le den, si no lo han hecho ya, una oportunidad a este relato, y ahí juzgarán por ustedes mismos si creen que podría ser de Cervantes o no. Ahora continuamos con sus novelas en general, a la que siguió el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Resulta que Don Quijote en realidad está compuesto por 2 novelas, cada una de ellas publicada originalmente en 4 partes. Por eso, si ustedes adquieren o tienen en casa una edición ni siquiera tan antigua de Don Quijote, por ejemplo, yo tengo en casa una de Espasa Calpe, que era una alianza editorial que existía hace unos años, ahorita solo existe Espasa, creo que Calpe desapareció o se fusionó, de eso sí no estoy muy segura. Y resulta que son ediciones de los años 40, y vienen los 2 tomos, cada uno dividido en 4 partes, igual que cuando se publicaron originalmente. Y por último, en sus novelas conocidas, tenemos los trabajos de Pérsiles y Sigismunda, a menudo dicho Segismunda también, publicado en 1617, obra póstuma porque se publicó un año después de su fallecimiento. Ahora le ha llegado el turno a su obra más conocida, Don Quijote, que por cierto, en base a lo que, o con base a lo que ya han visto aquí, que muchas veces he oído decir a algunas personas, lo cual me aterroriza, no lo voy a negar, que la única obra buena de Cervantes es Don Quijote. No podría estar más en desacuerdo. Ahora, todos conocemos a Don Quijote inspirado cine, televisión, música, óperas, ballets, zarzuelas, teatro, bueno, que también van algunos de ellos dentro de la categoría de música, pero también de las artes escénicas. También artes plásticas. Aquí no voy a extenderme mucho hablando sobre el montón de adaptaciones que se han hecho, sin embargo, es un tema muy interesante que incluso daría para una conferencia completa, nada más de ese tema, pero sí quiero compartir con ustedes un poco de lo referido a las artes plásticas. Pues tenemos también historietas, esta me pareció de lo más simpática y se parece mucho a algunas que yo leía de pequeña. Seguramente así muchos conocimos a Don Quijote. Y también tenemos artistas mundialmente célebres como el pintor y grabador Francisco de Goya, quien hizo su propia colección de ilustraciones de Don Quijote. Aquí les muestro una de ellas. Deduzco que esto por el escenario pertenecería al episodio de los rebuznadores. Es bastante divertido, aunque en esta ilustración no lo parezca mucho. Y también tenemos a Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan de Pomucelos, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Pintor, escultor y uno de los creadores del cubismo. Ese es su nombre completo. Yo, en la medida de lo posible, trato de colocar los nombres completos porque a menudo, pues digamos que conocemos a muchos artistas y otras personalidades célebres por su primer nombre, su primer apellido, incluso solo su apellido. Entonces, me parece interesante conocer los nombres completos. Y en este caso, creo que Picasso tenía como una decena, como pueden ver aquí. Y se cree que hizo más piezas inspiradas en Don Quijote, sin embargo, solo conservamos de forma certera esta, que sabemos que es de él, que es una síntesis. Miren, aquí están incluso los molinos de viento. Está bastante bien hecha. Muy distinta de la de Goya, pero ambas tienen un encanto particular. Tampoco quería omitir a Salvador, Domingo, Felipe, Jacinto, Dalí y Domenech.
pintor, escultor, grabador, escenógrafo, escritor y representante destacado del surrealismo. Aquí viene además el aspecto de que Dalí, según él mismo decía, se sentía identificado de alguna manera con el personaje de Don Quijote. Y por supuesto no iba a dejar de hacer algunas ilustraciones. Como ven, esta también es una síntesis, pero muy distinta de la de Picasso. Y ahí está su toque distintivo, las nubes con los rostros. Y ahora, uno de mis ilustradores favoritos, Paul Gustave Doré, pintor, escultor, ilustrador y grabador. Aquí les mostraré un poquito sobre la técnica del grabado. Y es una técnica de impresión. Entonces, en resumidas cuentas, como redacta ahí dice, si bien hay múltiples variantes que han ido en aumento con el paso del tiempo y la tecnología, el grabado consiste por lo general en dibujar con un objeto punzante o cortante, como pueden ver ahí habitualmente un buril, esto es un buril, que es básicamente como ver un lápiz pero de metal, sobre una placa de metal, madera, piedra o algún otro material apropiado. Por ejemplo, actualmente se hace también con acrílico. Los trazos usualmente son acentuados con ácidos para luego albergar la tinta con que se harán las reproducciones en papeles, cartulinas, etc. Esta era una de las técnicas más distintivas de Doré. Ilustró, entre muchísimas otras obras, La Divina Comedia de Dante Alighieri, El Paraíso Perdido de John Milton y la Biblia, concretamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí una de las ilustraciones que hizo para Don Quijote. Apenas una, de hecho ya en esta presentación he usado otras y van a seguir apareciendo más. Creo que la reconocerán fácilmente por el estilo. Pero en representación directa de Doré he elegido esta por pertenecer a un momento icónico y muy divertido de los muchos que abundan en Don Quijote. Y aquí de esto también hablaré un poco más adelante en la presentación. Pero aprovechando esta imagen tan particular, ahí viene Sancho volando por los aires. Todos hemos oído hablar de los molinos del viento, ¿cierto? Hasta el Mago de Oz hizo una canción sobre los molinos del viento. Si acaso se oye hablar de la aventura con las cabras y las ovejas, cuando las confundió por un ejército. Pero esa es la punta del iceberg. De hecho, tras haber leído Don Quijote, me pregunto cómo es que son las aventuras más famosas. Porque son geniales, pero son tal vez de las más sencillas y tal vez en comparación, cabe aclarar, digamos que las menos divertidas en comparación con todo el montón de cosas que ocurren. Entre ellas, el fragmento que corresponde a esta escena. Y aquí, para concluir esta sección, citaré a Sancho, quien dijo: yo apostaré que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta, ni mesón o tienda de barbero donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas. Como les decía, esto fue dicho por Sancho Panza en el capítulo 71 del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Aquí comentaré un par de anécdotas, y es que mi profesora David, quien nos acompañó un momentico aquí, frecuenta una pastelería de donde ha traído pasteles excelentes llamada Don Quijote. Relativamente cerca de donde vivo hay una panadería llamada La Caleña que tiene un mural enorme, muy bonito, de Don Quijote. En Creation Waffles hay un postre llamado Dulcinea, que por cierto, tal vez salgan de aquí con hambre y no sería una mala opción que lo prueben. O una de las anécdotas más recientes, y además una de las más recientes. Hace poco mi papá y yo fuimos a una exposición excelente, se la recomiendo ampliamente, titulada El Paraíso está en otra parte, con obras de Harold Rubio, un artista colombiano. Y la exposición es excelente, de verdad les recomiendo muchísimo que vayan, creo que va a estar hasta el próximo viernes. Y además el lugar se llama, disculpa, papá, ¿cómo es que se llama? Se llama Casa República, que queda en la 7ª con 85.
Es una casa antigua, hermosísima, hay un restaurante allí también y la galería es excelente, excelente y la exposición aún más. Eh, Tal vez, como comentamos con Marianita, allí se alberga por estos días una de las mejores exposiciones que he visto en años. Así que si tienen la oportunidad de visitarla, de verdad vale la pena, no se van a arrepentir. Totalmente. Muchas gracias, Lupa.